Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos ya en el estudio a Darío Castillo Lugo, quien es el ministro de Administración Pública, y a quien le damos la bienvenida. Ministro. Muchas gracias. Todo bajo control, ministro. Bueno, Adalberto, Millicent, gracias por la invitación. Siempre. Bueno, sí, estamos trabajando para mantener todo en orden, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la administración pública. Bueno, hubo muchos inconvenientes en el nombramiento, designación de gente en el tren gubernamental después que ustedes asumieron el poder, y esto se le atribuía a controles que tenía el ministerio que usted dirige. Todo eso fue superado ya. Sí, todo eso fue superado. Lo que pasa es que había muchas desviaciones y debilidades. Por ejemplo, desde el 2010, con la reforma constitucional, el presidente nada más debe nombrar los altos cargos, como dice la propia Constitución y la ley de función pública, no a todos los servidores públicos como era antes del 2010. Entonces nos encontramos con que en el 2020, cuando llegamos al poder, nos encontramos que en el Palacio había muchísimas solicitudes de nombramiento que debían hacerlas los ministros y titulares. Entonces hubo que descongestionar esto con una resolución del MAP, señalando cuáles son los cargos que nombra el presidente de acuerdo a la Constitución y las leyes y cuáles deben nombrar los ministros. Entonces eso tenía un atraso de 3 meses, en agosto del 2020. Y fuimos desmontando esto y corrigiendo esto y ya es normal. Ya. Una de las funciones de ese ministerio es esa, regular el empleo público. El empleo público. ¿Y cuántos empleados tiene el Estado ya? Ese es un tema que tenemos 20 años por aclararlo. Porque todavía estamos haciendo un esfuerzo y tenemos... Pero en la era de la informática... Sí, a pesar de ello. Estamos haciendo un esfuerzo y tenemos próximamente una cita con el superintendente de bancos, porque necesitamos una autorización de él para completar la nómina pública, o sea, tener la base de datos de la nómina pública. Porque el tema es que, aunque la ley 4108 lo dice, aunque la ley 105.13 de regulación salarial lo establece, todavía el MAP no ha podido consolidar una nómina pública. Y, eso es grave, eso sí, es grave. Estamos haciendo un esfuerzo, pues son 20 años de atraso en ese sentido, que estamos tratando de corregir. Entonces las instituciones en particular no saben cuántos empleados tienen. Hay por lo menos un estimado. No, cada institución sabe. Bueno, nada más hay que sumarlo, entonces. Exacto, Sí, bueno, consolidado. Es que no es fácil, porque hay instituciones que no pasan su nómina por el SAS, que es el Sistema Único de Servidores Públicos, que es como una gran base, o sea, una base de datos que incluye los ministerios y ¿Cómo direcciones. no la pasan por ahí? Hay- Los del sector financiero no. Hay instituciones que no pasan las nóminas por el SAS, ni por la Contraloría, Y eso no es una violación a la ley. violación a la ley, pero son normas que existen, aún No con se las cumplen. modificaciones y con las leyes, y que se están corrigiendo. Hay muchas desviaciones. Pero si el ministerio le pide a esas instituciones, dame tu nómina para estos Claro. fines, Debe darla. se resisten a hacerlo. No, porque es un proceso, o sea, el incluirse en el SAS es un proceso. Entonces, hemos comenzado con las más grandes, pero no es tan fácil como decirlo, ¿entiendes? Estamos corrigiendo. Están corrigiendo eso. El estimado. Bueno, se estima que en todo el Estado dominicano, el Estado, Instituciones centralizadas y centralizadas. los 3 poderes y Ajá. los gobiernos locales, debe haber alrededor de 1 millón de servidores públicos. 1 millón, ¿no? Sí. No hay un chin más. No. Ya llegamos a 1 millón. Debe haber alrededor de 1 millón. Por eso es que queremos Unificarlo. Incluye los 3 unificar. poderes estatales. Justicia, O sea, Congreso, Ejecutivo. Justicia, Y- Poder Ejecutivo, Judicial y órganos extrapoderes. Ujú. Debe haber alrededor de 1 millón, pero todavía no lo sabemos porque no tenemos una base de datos única de los servidores del Estado. Y las distorsiones en cuanto a salarios, ministro, ¿cómo se han ido resolviendo? Ese es otro tema. Ajá. Ese es otro tema. Hay una gran desigualdad salarial en la administración pública.
hay instituciones que están muy deprimidas los salarios. Instituciones importantes, instituciones con técnicos, cargos técnicos y profesionales que tienen sueldo muy deprimido. Hay otras que están muy bien, y ese es un tema que hay que regularizar. Bueno, pero a nivel de ministerio y de direcciones generales, se establecieron salarios comunes. Sí, cada ministerio y cada dirección general tiene una escala salarial aprobada de común acuerdo con ellos y el MAP. El tema es que la ley de salario nuestra nació con un mal de origen, la ley 105.13 de regulación salarial en el Estado, porque aplica al Estado completo. Y es que se pusieron topes salariales. Y eso a las leyes salariales no se les pone tope porque el sueldo va cambiando y modificándose constantemente. Se le puso un tope a los presidentes, a los titulares de los poderes. O sea, se puso un tope al presidente de la República, que es el titular del Poder Ejecutivo. Se le pusieron tope a los presidentes de ambas cámaras, que son los titulares del Poder Legislativo. Y se le pusieron tope al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso impide subir. Entonces, hay que mantener, de ahí para abajo hay que mantener los sueldos. Entonces, ya en la reforma a esa ley... Pero el principal problema no es ahí que está, es abajo. Bueno, y en el medio. Sí, pero el tema es que si el presidente tiene un sueldo por ley y los ministros tienen otro sueldo por ley y los directores de área, entonces eso pone una barrera. Pero hay casos de que una secretaria gana un sueldo en una institución y en otra, una secretaria también duplica ese sueldo. Bueno, a veces por tema de presupuesto. Hay instituciones que tienen presupuesto que no le alcanza para pagar buenos sueldos, entonces a veces te encuentras una secretaria que en un ministerio tiene un sueldo y en una dirección general pequeña tiene otro sueldo. Y hay instituciones como los ayuntamientos que tienen salario muy por debajo de lo de ley. Así es. Porque las escalas salariales son para cada institución. Son para cada institución de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su presupuesto. Bueno, para los empleados del sector privado existe un órgano que regula los salarios. Y ese órgano debería revisar esos salarios al menos una vez cada 2 años. No, pero en el sector privado no hay un órgano que regule los salarios. Hay un comité General del Salario. El comité que pone los sueldos mínimos. Sí, pero los sueldos mínimos. Pero en el Estado no. De ahí para arriba no. Pero en el Estado no. No, en el Estado no. En la ley de función pública, que ya está en el Congreso. El proyecto de ley. ¿De modificación de la ley? Sí, de la modificación de la ley, que ya está en la Cámara de Diputados desde el año pasado. Ahí se establece un mecanismo para fijar los sueldos mínimos y la indexación de los sueldos en el sector público. Ya. Pero, ministro, lo que quiere decir, ese comité se ha estado reuniendo y ha ido elevando periódicamente los sueldos. Pero en el Estado no se produce eso. ¿Qué pasa? Bueno, eso es una situación que se va a resolver cuando haya un mandato de ley que diga que el MAP, por ejemplo, es el responsable de eso, pero no existe. Pero puede haber una decisión política del Poder Ejecutivo y usted. Bueno, los sueldos en el sector público, los mínimos, se establecen por discurso del presidente. El sueldo mínimo actual fue un discurso del presidente Medina hace tantos años, hace 6, 7 años. Entonces, porque no hay un mecanismo. Pero si hubiese la suficiente voluntad política, se puede mejorar las cosas. Porque, por ejemplo, en la policía, los sueldos siguen siendo bajos, pero se han mejorado sustancialmente. Claro. En el sector médico, ADP, médicos, profesores, los salarios han ido mejorando sustancialmente. Sí. Pero en sentido general, los sueldos en el sector público se han mejorado. Sí. Incluso hay sectores donde servidores del sector privado prefieren pasar al sector público. Sí. Se ha mejorado bastante, pero hay esa desigualdad por falta
primero por el tope que establece la ley, que eso hay que modificarlo y ya está propuesta la modificación, y el tema de la desigualdad salarial que hay. ¿Usted ha tratado ese tema con el presidente? A ver qué se hace para mejorarle los ingresos a los que están muy bajos en el Estado. Bueno, en el proyecto de ley de modificación de la ley de función pública está establecido eso, ya el presidente lo aprobó y la mandó al Congreso. Lo que hay que esperar es que el Congreso apruebe eso. ¿Qué establece en ese sentido? Bueno, porque también mandamos el anteproyecto de ley de modificación de la ley de salario. Se establece en esa modificación, propuesta de modificación, se eliminan los topes, que nunca debieron existir. Es más, el proyecto de ley que el Ministerio de Administración Pública envió al Poder Ejecutivo y al Congreso no incluía esos topes. Fue en el Congreso que se le pusieron esos topes indebidamente, porque... Es que estaban alarmados por alguna gente ganar demasiado. Sí, algunos salarios. Pero han seguido así. Sí, han seguido. Han seguido así, no ha habido forma de... Ahora con la modificación se debe resolver. ¿Qué ponemos? En vez de topes, sueldos mínimos. O sea, el sueldo del presidente serán tantos sueldos mínimos. El sueldo de los ministros será tantos sueldos mínimos. Pero ¿cómo incide, según varíe el sueldo mínimo, varían los sueldos. ¿Cómo incide eso? Porque la preocupación de Adalberto, que yo también comparto, no es por los sueldos de las cabezas, es como de los sectores de medios y bajos, que es donde realmente existe una mayor dispersión salarial. Desigualdad salarial. Exactamente. Sí. Dispersión y desigualdad. Sí, pero eso se resuelve con las escalas. Y mejorando también los presupuestos de algunas instituciones. Siempre van a decir que depende del ingreso. Ministro, usted también es un dirigente político importante y no podemos desaprovechar esta oportunidad para preguntarle que cómo va ese proceso de inscripción y supervisión de las candidaturas o precandidaturas del Partido Revolucionario Moderno. Usted forma parte de la comisión que maneja esos asuntos. Sí, somos miembros de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que es el organismo, por decirlo así, que la ley de partido político establece para cada partido, una comisión que organiza los procesos internos y de selección de candidatos a cargos electivos. Bueno, nosotros hicimos una jornada del 26 de junio al día 2 de julio, un proceso regional de inscripción. Se inscribieron todos los aspirantes a todos los cargos congresuales y municipales y se ha estado ya en el proceso de depuración y aprobación de esos aspirantes, de esos expedientes de solicitud. ¿Quiere decir que la comisión tiene potestad para excluir a algunos de los que se inscribieron si no reúnen los requisitos? Si no completan las informaciones. Hay un grupo hay una cantidad importante de aspirantes que se inscribieron, que están siendo objetados en la opinión pública, porque han sido vinculados a expedientes, a diversos tipos de expedientes, de narcotráfico, corrupción, etcétera. Y aunque no hay sentencia definitiva frente a esos casos, a la población le preocupa que quieran seguir montados en... Sí, bueno, pues nosotros como comisión, conscientes de esa situación y de la preocupación de la opinión pública sobre determinados aspirantes, es público ya, nosotros enviamos una comunicación a la Procuraduría General de la República solicitando si hay algún expediente en curso contra esos compañeros y que nos digan si hay para entonces tomar las medidas correspondientes y si hay expedientes en curso, porque en algunos casos sí, aunque no haya sentencia. Si la Procuraduría nos dice que sí, y eso viola los requisitos y lo establecido, pues entonces no se aceptan. Bueno, además dijimos públicamente, una conferencia de prensa que dio la comisión, de que íbamos a subir al portal del partido todas las inscripciones. Y se estableció un correo, inclusive, de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, para que cualquier dominicano, cualquier ciudadano que quiera, que vea la lista y reconozca y conozca que hay denuncias sobre cualquier aspirante o precandidato, pues lo haga y nosotros tomarlo en consideración. ¿Cuál es la ruta que va a seguir la comisión para
hacer esa depuración y lograr tener ya un... No, esas depuraciones... De acá a la elección, más bien. No, esas depuraciones, porque hay plazos legales que hay que cumplir. Esas depuraciones deben concluir la semana próxima. Ya la semana próxima nosotros debemos ver claro quiénes son aspirantes. Quiénes son los precandidatos. Sí. Y de acuerdo a los plazos administrativos de la Junta, depurarlo y depositar en las oficialías, en las juntas electorales municipales y en la Junta Central Electoral, los casos que... Hay casos, ministro. Bueno, ustedes han combinado varios métodos para escoger a los candidatos. Se reservaron algunas candidaturas, establecieron las encuestas como mecanismo para evaluar a los aspirantes. Otros son primarias internas. Cuéntenos un poco de plazas tan importantes como la de la provincia de Santo Domingo. Bueno, hay, como tú sabes, tanto la ley de partidos políticos como la 3318, como los estatutos establecen modalidades para los partidos escoger sus candidatos. Y establece la ley que el órgano de mayor jerarquía del partido tiene que aprobarlo. El Comité Nacional, que es nuestro órgano de mayor jerarquía administrativa, política, aprobó 3 modalidades para escoger los candidatos. Primarias, con padrón cerrado. En muy pocos sitios va a ser. Bueno, el candidato presidencial se va a elegir por primaria en todo el país. Sí, sí, para evitar problemas con Guido. Es como una elección nacional, porque en todos los recintos electorales. Primarias, encuestas y convención de delegados, que son de las 6 modalidades que está prevista en la ley. Se escogieron 3. Ahora, cuando terminemos la depuración de los aspirantes y se entregue entonces a la Junta los que van a primaria. Ya el partido dijo, porque la ley lo establece, cuáles niveles y cuáles plazas, demarcaciones van a primarias y cuáles van a encuestas. A nivel presidencial va a primaria, simultánea en todo el país, con padrón cerrado del partido. A nivel congresual van a encuestas, senadores y diputados. Y a nivel, senadores y diputados serán por encuestas. Sí, todos. Y alcaldes. Y también algunos directores de juntas municipales. Entonces van a primarias, el nivel presidencial, nivel de regidurías, de vocalías, y algunas direcciones de distrito van a primaria. Después todas van a... ¿Usted tiene información del caso de la alcaldía de Santo Domingo Este? Porque en algún momento hemos recibido información de que va a ser vía encuesta, pero también en otro momento he recibido información de que sería primaria. No, definitivamente la alcaldía de Santo Domingo Este y la alcaldía de Santo Domingo Oeste, definitivamente ya se hizo público esto y se mandó a la Junta, van por primarias. Van a ir por primarias. Sí. O sea, el nivel de alcaldía y de regiduría. Primarias abiertas, primarias cerradas. Cerrada, o sea, con padrón cerrado del partido. Sí. Desde hace... Que ya está cerrada la inscripción en ese padrón. Desde hace un año y medio, iniciamos un plan general de crecimiento y pusimos una meta nacional y una meta a cada organismo municipal de crecimiento. Y dijimos desde hace un año y medio que se cerraba el 15 de julio, porque tenemos que entregar en agosto, tenemos que entregar el padrón a la Junta para organizar la primaria. Y se cerró la plataforma el 15 ahora el 15 de julio. Se cerró. El 15 de julio. Sí, el sábado pasado se cerró la plataforma a las 12 de la noche. Sí, que ya no hay que buscar gente para incluirla en el partido. Ahora la campaña tiene que ser dentro del partido. Sí, pero
pero recogimos en ese fin de semana nuestros enlaces de las Secretarías Nacionales Operativas, Organización Electoral, Educación, Tecnología, viajaron al territorio nacional a recoger todos los formularios de inscripciones que estaban dispersos en todo el país. Y se recogieron y ya se entregaron a la Secretaría Nacional de Organización, que va junto con la Secretaría Nacional de Transformación Digital e Innovación, van a hacer las digitaciones correspondientes para completar. O sea que esperamos que en este fin de semana ya queden digitados todos los nuevos inscritos, para ya conformar el padrón que se va a entregar a la Junta para las demarcaciones que van por primarias. Otro tema, aprovechando su doble condición de ministro e integrante de esa comisión electoral del PRM, la posibilidad y obligatoriedad de que los funcionarios que aspiran a cargos electivos tomen licencia, incluyendo al mismo presidente de la República, pero también a otros, en este proceso electoral, ministro, su recomendación, su parecer al respecto. Bueno, eso está en la ley, en la nueva ley del régimen. Obligatorio. Eso está en la nueva ley orgánica del régimen electoral. ¿Se cumplirá? Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir. Se va a Ministro, cumplir y próximamente vamos a anunciar. ¿Quién será? ¿Quiénes? Porque aunque la ley tiene una carencia, diríamos. La ley orgánica del régimen electoral, la nueva ley 2023, aún tiene una carencia, pero sin embargo vamos a ampliar, en el Poder Ejecutivo vamos a ampliar eso y próximamente vamos a anunciar qué vamos a hacer en ese sentido. Bueno, gracias, ministro. Siempre a sus órdenes. Tiempo, muchísimas gracias y qué interesante todo lo que nos ha dicho. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa. Tenemos otra entrevista, viene para acá el alcalde de San Luis, que es un compañero suyo. Sí, interesante.